Hola, buenas noches a todos de nuevo. Vamos a iniciar nuestra reunión. Vamos a desarrollar hoy el último capítulo de nuestro programa que se llama Transformada de Fourier. Voy a mostrarle un poco el aula virtual que acabamos de ajustar acá para tenerlo disponible. Antes les comento que las grabaciones de las clases de la semana pasada ya están todas eh, registradas acá en este recurso que dice grabaciones sincrónicas para tener en cuenta eso. Eh, Como recién le dije, vamos a desarrollar hoy el capítulo de transformadas de Fourier. Tenemos poquito tiempo, de acuerdo al calendario que habíamos fijado. Acá disponibilizamos algunos materiales. eh, Quizás vamos a estar ajustando esto con el profesor Juan Carlos, quizás en estos días, entre esta semana probablemente enriqueciendo un poco más algunos ejercicios propuestos y quizás algunos ejercicios resueltos y por supuesto también con lo que vayamos viendo acá en las reuniones sincrónicas que tenemos ahora. Bueno, antes de empezar el desarrollo, no sé si tienen algo que quieran acotar con respecto a lo que estuvimos viendo. Profesor Juan Carlos, si quieres decir algo, en todo caso, si no es así, entonces podemos iniciar, dar la introducción del nuevo capítulo. Ok, profesor, quería mencionar más el pedido que habían hecho respecto a la actividad 4. Algunos estuvieron en el foro y dimos una prórroga para que puedan entregar, o sea, vamos a estar cerrando esa actividad el lunes 3, entonces para que lo tengan en cuenta, si es que aún no lo hicieron. Solo eso para recordar. Esta actividad, ¿verdad, profesora? Sí, la actividad de serie de Fourier, sí. Ok, acá, esta que está acá, que está indicando el profesor, esta. Opa, no me sale, porque no me sale este recurso. Acá, esto que está acá, la actividad 4. Perfecto. Entonces, como dice el profesor, para tener en consideración de poder desarrollar eso después. Bueno, la unidad 5 es la transformada de Fourier. Vamos a ver dentro de un rato la definición de la transformada de Fourier. Quizás yo voy a mostrar de un modo un poquito diferente la definición a de la forma en que está en este material que tienen acá, que es muy bueno, ¿ok? Que habla de la transformada de Fourier. Yo voy a tratar de simplificar un poquito más esto y el profesor Juan Carlos probablemente después le pueda mostrar también este otro enfoque de cómo definir transformada de Fourier, ¿verdad? Y la idea que yo tengo es presentarles la definición hoy, hablar así en forma general de la transformada de Fourier, quizás hacer la transformada de Fourier de una o dos funciones elementales, con quizás el profesor Juan Carlos complemente un poco también la definición de lo que es la transformada de Fourier y la próxima clase, la próxima reunión que sería mañana, mostrar las propiedades y la aplicación de las propiedades de las transformadas de Fourier. ¿Ok? Entonces ese más o menos es el camino, el esquema que pretendo llevar con el profesor Juan Carlos. Y cualquier cosita nos detienen nomás ustedes para poder intensificar seguramente. Bueno, voy a pasar a presentar un archivo que estaba preparando. Vamos a ver si lo tengo acá a mano. Justo creo que lo tengo acá. Vamos a ver si. Perfecto. Vamos a ver qué intentar me dice. Vamos a ver qué aconteció. No me quiere abrir. Un ratito.
ver qué problema hay con este archivito. Creo que ahí sí ya lo pudo abrir. Ok. Bueno. A ver si esto me permite acá. Me guardan un ratito porque estoy abriendo de otro lugar ahora y a ver si me permite. Acá está. Estaba viendo esta descarga es la que estoy queriendo. Un ratito. A ver si me descargo. Ahí está. Ahora sí. Para poder escribir un poquito por si haga alguna necesidad de complementar. Perfecto. Bueno, acá hay una introducción. Esto es una transcripción del libro Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, que es de Glyn James. Eh, Está expresada en forma muy simple la definición de la transformada de Fourier. Y le soy honesto, a mí me gusta mucho porque la forma que define transformada de Fourier, porque lo hace prácticamente a partir de la serie de Fourier. O sea, sigue más o menos la serie de Fourier, la consideración de Fourier, y a partir de ahí define la transformada propiamente dicha de Fourier. Entonces acá hay una pequeña introducción donde habla de la aplicación de Fourier de la serie como una herramienta para analizar la respuesta en un estado estacionario de sistemas para una señal periódica. Una de las cosas así relevantes que tenemos era que Fourier estaba especialmente dedicado a funciones periódicas, aunque también nosotros vimos en la última parte que se puede aplicar también a funciones no periódicas, ¿verdad? Para desarrollar en forma de serie. ¿Se acuerdan cuando hablamos el desarrollo en recorrido de senos, de medio recorrido de seno, medio recorrido de coseno? Entonces también inclusive podíamos una función no periódica representar en un cierto intervalo mediante la serie de Fourier si asociamos a una función periódica. Pero eso ya es otra cosa ya. Bueno, entonces hoy vamos a irnos un poquitito más de eso de lo que era serie y vamos a ver que las transformadas de Fourier, como dice acá, encontraron en un principio la mayoría de sus aplicaciones la solución también de ecuaciones diferenciales parciales. Recuerdan que Laplace también servía para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a ver que estas transformadas de Fourier se usan frecuentemente en el análisis de señales y sistemas, dice. El estudio se consolida en el análisis en el dominio de la frecuencia. Sería la introducción. Bueno, vamos primeramente a asociar una función, en este caso que va a ser una función periódica, y esa función periódica vamos a asociar o vamos a tratar de escribir todo lo que vimos cuando estudiamos series de Fourier de esa función periódica. Vamos a ver cómo se podía representar esa función periódica. Y vamos a asociar otra función, en este caso que va a ser esta función f de t, que no va a ser periódica,
pero en un pequeño intervalo, o como lo dice el libro que estoy usando de referencia, en una pequeña ventana, le dice, vamos a interpretar de que esta función f de t va a coincidir con la función periódica que le vamos a llamar g de t. La función periódica va a ser g de t. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Gráficamente, normalmente se puede observar mejor lo que estoy diciendo. Esto que está acá es la función periódica que le estaba mencionando. Esta es la función periódica. Y esta es la función f de t no periódica. Y como recién les indiqué, vamos a considerar de que en esta pequeña ventana que se está indicando acá esta ventana, vamos a considerar de que en esa ventana estas funciones coinciden. Lo que estoy diciendo es que este valor que está acá coincide con este valor. ¿Ok? Entonces vamos a asociar que para ese intervalo de menos t sobre 2, porque esto es menos t sobre 2 a t sobre 2, estas dos funciones coinciden en esa ventana. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Y para ello, esta función que es periódica, nosotros sabemos de que podemos representar, si es periódica, de esta manera, ¿verdad? Y que en esa ventana, como recién le dije, que es esta, expresada acá, esta es la ventana, del intervalo de la ventana, en ese intervalo de esa ventana, la función g de t minúscula va a coincidir con la función f de t. Y ¿cómo se llama? Llevando al caso límite, después, llevando al caso límite en que esta t mayúscula tienda a infinito, ahí vamos a desarrollar ya esta función f de t que habíamos dicho que no es una función periódica. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer a continuación, pero en forma analítica. Repito, vamos a plantear otra vez. Vamos a tener una función periódica g minúscula de t y vamos a tener una función f minúscula de t que no va a ser periódica, pero que en la ventana inicialmente va a coincidir f minúscula de t con g de t. Y luego vamos a llevar a una situación límite en la cual el periodo de la función periódica o sea, tienda a infinito. Y en ese caso, en esta situación, lo que se va a dar es que la función que era periódica g de t se va a convertir finalmente ya en f de t y ya le va a representar en todo el dominio, de tal manera que esta herramienta que ahora vamos a ver y vamos a analizar va a ser válida para cualquier tipo de función y no para una función periódica solamente. Bueno, no sé si hasta ahí más o menos me siguieron. ¿Me escucharon hasta ahora, verdad? ¿Sí? ¿Me pueden dar retorno, por favor, alguno? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, todo lo que recién estuvimos diciendo, mencionando, es lo que está escrito acá en el párrafo, que no vale la pena leer todo, era más fácil expresarlo y ya directamente aplicar. Nosotros dijimos de que g de t era la función periódica y voy a agrandar un poco más para que se pueda ver mejor. Eh, Fíjense de que la función periódica nosotros sabemos que se puede escribir de esta manera, esto que está acá. Sumatoria de menos infinito, g de n, que era el c sub n que estábamos viniendo nosotros desarrollando, se puede escribir de esa manera, de menos t sobre 2 a t sobre 2 g de t e a la menos jn omega sub 0 de t. Está ahí todo bien. Nosotros sabemos que la frecuencia fundamental, ¿verdad? Que era omega sub 0, era 2pi sobre el periodo. Y acá, seguidamente, se hace un pequeño truquito ya. Vamos a escribir primeramente como indica acá el texto. Acá lo que hace es, esta es la expresión de Gn de t. Y para poder entender esta sumatoria, esto que está acá era la definición en este caso de Gn, que era Cn para nuestro caso, ¿verdad? Entonces, este valor de Gn se reemplaza acá y tengo la sumatoria, este del término del coeficiente Cn por e a la jn omega sub 0.
Esto nunca lo habíamos hecho cuando estábamos viendo transformada, perdón, series de Fourier. Nunca habíamos reemplazado ahí. De hecho, nosotros solamente la conocíamos en esta faceta, acá. Y acá lo que estoy diciendo es que este valor que está acá, estoy reemplazando acá. Al hacer eso, voy a tener una doble sumatoria, y que es esta que está acá. Digo sumatoria porque acá tengo una integral, que después vamos a ver que se va a convertir también en una, esta sumatoria inicialmente se va a convertir después en una integral. Pero vamos por paso. Entonces hasta acá es lo que ya habíamos visto, que es el desarrollo de la función g minúscula de t mediante la serie de Fourier. Bueno, perfecto. Entonces, seguidamente, vamos a hacer un pequeño truquito acá. Dijimos de que omega sub 0 era la frecuencia fundamental y nosotros el enésimo armónico tenía esta frecuencia, esta que está indicada acá. N por omega sub 0 era la frecuencia del armónico enésimo, ¿verdad? Si yo hago delta omega, que va a ser omega n más 1 menos omega n, sería como hacer así, ¿verdad? 2pi, 2pi en este caso, sobre t por n más 1, ¿verdad? Menos 2pi sobre t por n, ¿verdad? Esto equivale a escribir omega n más 1 y esto omega n. Y esto es delta omega, ¿ok? Si acá quito factor común, como se hizo acá, 2pi sobre t, voy a tener n más 1 menos n. Entonces se va este con este y queda 2pi sobre t. Y 2pi sobre t finalmente era omega sub 0. ¿Ok? Entonces el delta omega es igual a omega sub 0. De ahí creo que se entiende bien. Bueno, entonces acá, como inicialmente acá yo tenía, voy a achicar un poco más para que podamos ver con mayor propiedad. Fíjense que acá yo tenía 1 sobre t. Entonces ahí hacemos un pequeño artificio. 1 sobre t, 1 sobre t, vamos a reemplazar por lo siguiente. Recién demostramos nosotros de que eh, en este caso, ¿dónde está la expresión que recién sacamos? Acá está, que delta omega, delta omega, delta omega era igual a 2pi sobre t y era igual a omega sub 0. Entonces, 1 sobre t va a ser igual a delta omega sobre 2pi. ¿Ok? Lo ven eso, ¿verdad? Entonces, ese 1 sobre t, yo puedo reemplazar este 1 sobre t que tenía acá en esta parte, acá, ahí. Ese 1 sobre t que tenía ahí, yo puedo reemplazar en este punto, reemplazar por delta omega sobre 2pi. Pero delta omega aquí es igual a omega sub 0 sobre 2pi, que es lo que recién acabamos de escribir acá. ¿Ok? Delta omega es igual a omega sub 0. Entonces, eso es lo que se hizo acá. Se reemplazó omega sub 0 sobre 2pi. O podía haber reemplazado omega, en vez de omega sub 0, delta omega, que era lo mismo, ¿verdad? El 1 sobre 2pi sale acá adelante. Acá está el 1 sobre 2pi sale adelante y omega sub 0 reemplazo como por 2 por delta omega, ¿ok? Eso lo cambio nomás acá en esta posición. Por ahora todavía no tiene mucho sentido. Después sí le vamos a encontrar sentido a esa expresión. Y tengo ahora esta sumatoria que está compuesta siempre por el término g sub n. Y tengo ahora unos nuevos términos, delta, omega, ya no tengo más 1 sobre t nomás como tenía al inicio. Acá hacemos una definición que esto que está acá es, esto que está acá le vamos a llamar g de j omega, g de j omega. ¿Por qué le vamos a llamar g de j omega? Porque esta va a ser una función de omega. Fíjense que esta es una integral impropia, una integral definida, pero impropia, donde la variable de integración es t. Entonces, el resultado que voy a tener acá va a ser una función de omega. Si en vez de omega sub 0 yo reemplazo omega nomás acá, voy a tener g
de j omega como está indicado ahí. Entonces, si reemplazo por esta función, esta expresión g de t que escribimos ahí, se va a poder reemplazar en vez de colocar toda esa integral impropia, voy a poner g de j omega n, le voy a llamar a ese. Omega n porque es n omega sub 0, ¿verdad? Y eso era omega sub n. Nosotros habíamos visto que era omega sub n, n por omega sub 0. Perfecto. Fíjense, acá ya vamos a aplicar la condición de que cuando t tiende a infinito, cuando t tiende a infinito, ¿se acuerdan ustedes de que delta omega, ¿verdad? Que era omega sub 0, que era igual a 2pi sobre t. Cuando t tiende a infinito, delta omega, si t tiende a infinito, delta omega va a tender a una cantidad muy pequeña, porque el denominador va a ser grande, se va a convertir en una cantidad infinitesimal. ¿Se entiende? Entonces, el delta omega se va a convertir en un diferencial y esta sumatoria que tengo acá va a estar compuesto por sumandos muy pequeños y una muy gran cantidad de sumandos. En otras palabras, la sumatoria se va a convertir en una suma alargada, como le definimos a la integral definida, y se va a convertir, esto se va a convertir en una integral. No sé si alcanzan a ver eso. Eso se da porque t se hizo muy grande, delta omega se convirtió o sea, en una cantidad infinitesimal que nosotros le vamos a llamar ya diferencial omega, pero diferencial omega, ¿ok? Que ya estamos reemplazando acá. Entonces acá esta sumatoria se convirtió en una integral definida pero impropia, ¿ok? Acá algunos luego lo que hicieron fue reemplazar esta expresión, esta que está acá, reemplazar por la expresión que habíamos visto, que sería de g de t, que era esto. Perdón. Acá teníamos la expresión de g de j omega, pero como t tiende a infinito, y ya la integral se va a convertir en menos infinito a infinito. ¿Ok? Entonces, esa expresión también yo puedo reemplazar acá y ya se va a convertir en menos infinito a infinito, ¿ok? De g de tau por e a la menos j omega t diferencial tau tiene ese acá, diferencial tau, que es esto que aparece acá. Esto que está acá es esto, ¿vale? Esto que está acá es eso. Entonces, ahora ya tengo dos integrales. Fíjense, tengo esta integral y esta integral que es una integral impropia. O sea, tengo una doble integral realmente. Entonces, algunos, por ejemplo, este 1/2pi sacan afuera, otros lo dejan ahí. Después vamos a ver la conveniencia de colocar en un lugar o en otro lugar. A toda esta expresión que está acá, se la llama integral, representación en integral de Fourier de f de t. Acá está. Representación en integral de Fourier de f de t. Es una integral doble impropia, donde las variables de integración son tau y omega. ¿Se entiende? Entonces, esta integral impropia puede ser convergente o divergente. Cuando estamos hablando de convergente es que existe esa integral impropia. Acá el texto, este guía que estoy utilizando, coloca las condiciones de Dirichlet para determinar que esa integral impropia va a existir o no va a existir. La condición para que exista es que sea absolutamente convergente, o sea, sean cantidades, como se dice, finitas, o sea, se tiene que cumplir esto, que la función esté acotada, ¿ok?
La segunda habla de que tiene que tener un número finito de máximo y mínimo y un número finito de discontinuidades en cualquier intervalo. Esto, esto de que sea una función acotada, algunos libros le van a llamar, y esto de que tenga un número finito de máximo y mínimo y un número finito también de discontinuidades, ¿ok? Si se cumple eso, se va a dar de que esa integral doble impropia que acabamos de mencionar, va a ser convergente y va a converger a f minúscula de t en todos los puntos donde la función es continua y al promedio de los límites izquierdo y derecho donde se tiene una discontinuidad. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de la integral de Fourier. Como le dije hace rato, a mí me gusta mucho esto porque estamos pasando de una transición de una función periódica que desarrollamos según una serie de Fourier, y a partir de esa serie de Fourier, con la particularidad que hacemos de que el valor de esta t tiende a infinito, esta función que inicialmente no era periódica va a coincidir ya ahora con esta función periódica si t mayúscula tiende a infinito. O sea, esto si yo alargo, si t es muy grande, voy a decir de que esto va a tender a esta función que estoy presentando acá. Entonces, por eso es que me gusta mucho esta definición de la integral de Fourier de esta manera, con una doble integral, así como está marcado en esto que yo encerré acá en ese recuadro. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de la integral de Fourier. A partir de esa integral de Fourier, se puede también operar esa integral de varias maneras. Una de ellas es esta que está indicada acá, que esta es la original que recién habíamos quitado, la que estaba en cuadro. Como es una integral doble, yo puedo sacar esto afuera y voy a tener esta segunda integral. Y como tengo acá este producto, con este producto que son dos potencias que tienen la misma base, puedo asociar esto así. Y esto es equivalente también. O sea que esto se puede expresar así o se puede expresar así. En algunos libros van a tener así y en otros libros van a tener así la integral de Fourier. Cualquiera de ellas es válida, solo que una te permite ver un poco mejor cuál es la transformada de Fourier. También otros textos definen, y creo que es la forma en que lo está haciendo este material que está en nuestra aula virtual, define la transformada de Fourier utilizando la relación de Euler. Si yo aplico la relación de Euler a esta cantidad y lo reemplazo por su equivalente, que va a ser coseno de omega tau menos t, menos j seno de omega tau menos t. Nunca olviden de que las variables de integración acá son tau y omega. Esas son las variables. T minúscula para mí es una constante en esta integral de Fourier. Fíjense que acá tienen una integral doble. ¿Cómo se integraba? Es como cuando teníamos en cálculo, teníamos una integral, por ejemplo, f de x y x diferencial y. Esta integral doble se puede integrar primeramente con respecto a x o se puede integrar primeramente con respecto a y. Si integro primero con respecto a x, la y va a ser como una constante de mi integral. Si integro primeramente con respecto a y, la x voy a considerar como una constante. Ese mismo truco podemos aplicar, no sé si está bien dicho la palabra truco, puede ser el mismo artificio, mejor, más técnico, podemos aplicar en este caso. Y en esta integral doble, primeramente voy a considerar omega como la variable de integración. Y al hacer eso, fíjense de que realmente yo voy a tener dos integrales. Esta integral doble le va a aplicar a esta y le va a aplicar a esta. Si considero esta segunda integral doble que va a estar acá, que va a ser 1 sobre 2 pi, ¿verdad? Se me achicó, se me agrandó mucho ahí, perdón. 1 sobre 2 pi y acá coloco que va a ser
la integral de menos pi de menos, perdón, de menos infinito, infinito. Y acá coloco f de tau, ¿verdad? Y j seno de omega tau menos t diferencial omega diferencial tau. Y primeramente integro con respecto a la variable omega. Entonces tau va a ser como una constante, ¿cierto o no es cierto? Tau va a ser como una constante si integro primero con respecto a omega. Entonces va a ser 1/2 pi. Acá va a ser igual a f de tau. Acá sería menos infinito a infinito. Inclusive esa j puedo sacar afuera. Y acá voy a tener menos infinito a infinito. ¿Ok? La j ya voy a sacar, como le dije recién, acá afuera. Y mi primera parte de mi integral va a ser esta. Si hago esto, veo que la función seno de omega t es una función ¿de qué tipo? Impar. Y cuando integro una función par desde menos a hasta a, ¿cuánto vale esto? Vale cero. Entonces es por eso que acá le está colocando de que se anula esta segunda integral y queda solamente la primera de las integrales. Esta nomás ya queda. Esta definición es muy común en cualquier libro de cálculo. A veces cuando empiezan a definir Fourier, la transformada de Fourier directamente suelen definir con esta expresión. Sea la integral definida, la integral doble definida así, a esta integral se la llama transformada de Fourier directamente. Esto está nomás expresada, si queremos decirle, en forma trigonométrica estamos expresando. ¿Ok? Que es justamente lo que acá se está explicando más abajo, ¿verdad? Que esta que está acá es la forma trigonométrica de la integral de Fourier. Es esta misma que habíamos visto, esta que está acá, pero expresada en forma trigonométrica. Y cada uno a veces tiene su gusto especial. A mí me gusta mucho más esa forma exponencial que la forma trigonométrica, ¿verdad? Bueno, acá muchos libros hacen una serie de artificios otra vez. Eh, primeramente, fíjense de que ustedes pueden desarrollar, por ejemplo, coseno de omega tau menos t, si grande la punta del lápiz. Vamos a ver, es igual a coseno de omega tau por coseno de omega t menos seno más seno de omega tau por seno de omega t, ¿ok? Así va a ser el desarrollo de eso. Si yo eso reemplazo acá, voy a ver de que si otra vez, como hace rato dije, integro primeramente con respecto a la variable, ¿cómo se llama? Omega, si considero que omega es la variable, eh, esto que está acá se va a anular esto que está acá. Si la función es par, si yo considero que omega es la variable, ¿ok? Entonces, al anularse esto, va a quedar solamente esta parte de ese sumando. Entonces voy a tener una situación particular otra vez acá. Y como la función coseno es par, entonces va a quedarse sobre 2. La misma cosa, si la función es impar, se va a cumplir esta expresión que está acá. Son casos particulares de la forma trigonométrica de Fourier mostrando ahí. Entonces, esto es la definición propiamente dicha. ¿Qué es lo que tienen que ustedes sacar acá? O lo que tienen que acordarse por lo menos, acordarse que la integral de Fourier es esta. Menos infinito a infinito 1/2 pi menos infinito a infinito f de tau. Y acá pueden colocar e
a la j omega tau menos t, creo que era, por diferencial omega diferencial tau, que era la primera forma que habíamos escrito, ¿verdad? Que era esta que está acá. Acá está, diferencial tau, diferencial omega. O si quieren escribir la forma trigonométrica, que es esta, que es la que también probablemente van a encontrar en los libros. Directamente va a ser pi acá. Acá va a ser de menos infinito a infinito, de menos infinito a infinito, f de tau, ¿verdad? Y acá van a tener coseno de omega tau menos t diferencial omega diferencial tau. Ahí el orden no importa, ahora depende cómo van a hacer esa integral. ¿Ok? Esta es la integral de Fourier. Bueno, hasta ahora yo lo único que hablé mucho fue de la integral de Fourier, pero en ningún momento hablé todavía de una transformada de Fourier. Y ahí es donde toma relevancia eh, lo siguiente. Voy a escribir acá esta otra forma de escribir. Fíjense, que creo que era así, menos infinito a infinito, 1 sobre 2 pi me parece era. Y creo que, oye, si no mal recuerdo, la primera que estaba acá, que es esta, era la j omega t. eh, Era la j omega t. Este inclusive podemos sacar afuera, no hay problema. Vamos a colocar así, 2pi. Y acá voy a hacer por separado aquella expresión f de tau. Y acá va a ser e a la menos j omega t. Perdón, omega tau tiene que ser esta. Omega tau, diferencial tau. Y todo esto, diferencial omega, ¿ok? Esto que está acá, y que voy a marcar así en una llave, esto que está acá, ¿función de qué va a ser esto? Si ustedes pueden analizar un poco conmigo. ¿Función de qué va a ser eso? Es una integral definida, ¿verdad? La variable de integración es tau. Eso que está ahí va a salir una función de quién? De omega. Porque la variable, la que va a variar acá es tau. Pero el resultado va a salir en función de omega. Y como es una función compleja, va a ser una función compleja esto, porque acá vemos de que e a la j omega tau es un número complejo. Entonces el resultado va a ser un número complejo. Y muchos libros, incluyendo lo que vamos a hacer, yo por lo menos voy a utilizar mucho, voy a decir de que va a ser una función de e a la j omega. La variable que va a salir ahí va a ser j omega, porque diciendo de que va a ser un número complejo. No se sorprendan, repito, si en algunos libros directamente le coloca que va a ser f de omega. No está mal también. ¿Ok? Entonces, a esto que está acá, que yo le voy a poner que va a ser un número complejo al poner que va a ser j omega, es una notación nada más, va a ser igual a la integral de menos infinito hasta infinito f de tau por e a la menos j omega tau diferencial tau. Y esto me parece familiar porque nosotros habíamos visto esta expresión cuando habíamos definido Fourier. Si ustedes se acuerdan, eh, cuando definimos Fourier, ¿se acuerdan? F de S, para hacer una analogía nomás. Habíamos hecho de 0 a infinito f de t nomás, cuando eso yo estaba utilizando e a la menos st diferencial t. Y acá, ¿cuál es el problema de llamarle, cómo se llama t? Y ningún problema, ¿verdad? Porque una integral definida no depende de la variable de integración. Entonces yo le puedo llamar t acá y sin problema.
¿Cuál es la diferencia? Que cuando habíamos hecho esto, yo les había dicho, esta es la transformada unilateral de Laplace. Pero también le habíamos informado cuando eso de que existe la transformada bilateral de Laplace, que va de menos infinito a infinito. Y habíamos dicho que la S era un número complejo. Era así. Habíamos hecho eso. ¿Se acuerdan, va? Si yo hago una analogía de esto, con esto, yo estoy viendo que esa S es igual a cero más J más JB. Estoy diciendo que esto vale cero. La parte real del número complejo de la transformada bilateral de Laplace hace cero y solamente sobrevive esto que vale omega. Entonces, esto que yo marqué acá es lo que nosotros le llamamos como transformada de Fourier. Esta es la definición de la transformada de Fourier. Esto que está acá, en este corchete que está acá, donde estamos diciendo lo mismo que habíamos hecho con la transformada de Fourier. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de que yo había dicho la transformada de Laplace, perdón? Teníamos S y de S nos vamos a una, perdón, teníamos T y de T nos vamos a una nueva variable que era S, ¿verdad? Esto era f de S y esto era f de T. Así habíamos dicho. Y acá vamos a decir lo mismo, solamente que voy a cambiar un poco, porque sigue siendo una transformada. En vez de poner S, voy a poner G de J omega nomás ya, ¿verdad? Porque la parte de, en vez de poner cero más J omega, coloco J omega nomás. Y acá tenía T y acá ya voy a poner directamente S. S nomás ya voy a, perdón, J omega nomás ya voy a colocar acá. ¿Y cuál es la fórmula para convertir F en este? Esa fórmula que está escrita ahí. Esa es la transformada de Fourier. Y hay una particularidad también de acá, no quiero dejar de mencionar, de que cuando estábamos hablando en la definición esta de la serie que representaba la función periódica, acá la variable eh, era n, ¿verdad? En todo esto, porque también nosotros dijimos que la fórmula está para, ¿se acuerdan que la fórmula para calcular el término genérico enésimo g de n convertía esto en una función de n, ¿cierto? La variable era n omega realmente, pero n era la variable y esa era una variable discreta. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado eso? Tenía omega cero, omega cero, 2 omega cero, 3 omega cero, 4 omega cero. Muchas veces ese omega cero se sacaba nomás y se colocaba ya directamente n, dejando tácito que el eje de la abscisa está dividido entre omega cero. Entonces, este valor de n era una variable discreta. Y ahora, nuestra variable de pasar a ser discreta, acá era una variable discreta cuando hacíamos la transformada, porque esta es una fórmula de transformada también, esta que está acá. Esta, ¿verdad? Estamos transformando también nosotros. De hecho, habíamos visto que la función f de t podíamos representar por el espectro de amplitud y el espectro de fase. Era una forma de transformar. Y ahora, al convertirse, al llevar t mayúscula tendiendo a infinito, la variable de ser discreta pasa a convertirse en una variable continua. Ya tengo una variable continua. ¿Se acuerdan? Los gráficos, cuando estábamos trabajando en serie de Fourier, eran puntos o las amplitudes eran una flechita que estaban solamente definidas para cada valor de n. Ahora ya no, ahora voy a tener una variable continua. Esa es otra de las particularidades que se cumplen. Bueno, así como acá, recién yo le llamé a todo esto que estaba acá dentro de este corchete, por decir así, esto que está acá, esto,
dentro de todo esto. Eso era la transformada de Fourier. Si yo reemplazo f de j omega, que es esto que está acá, esto, reemplazo acá, voy a tener esta expresión que está indicada acá. ¿Lo ven? Lo que estaba ahí en ese corchete reemplazo ahí. Y esto que está acá es la transformada inversa de Fourier. Esta es la transformada inversa de Fourier. Eso no lo habíamos hecho, creo que cuando vimos Laplace. No lo llegamos a hacer. Pero esta que está acá es la transformada inversa de Fourier. Tenemos una fórmula ahora para hacer la transformada inversa de Fourier. Y no hicimos nada de eso porque nosotros habíamos visto cuando vimos un caso particular. El caso particular cuando esto era cuánto, era igual a cero. Y ahora no va a ser igual a cero. Entonces, muchas de las propiedades que habíamos visto en Laplace se van a cumplir para la transformada bilateral, pero van a sumarse otras propiedades también que antes no teníamos, por eso es interesante. Entonces, el par de transformada de Fourier proporciona un medio entre la representación del dominio del tiempo y el de la frecuencia de la función. O sea que lo que está diciendo acá es que esto se sigue cumpliendo. Estamos llevando la variable t a una nueva variable que va a ser omega. Si yo me quiero ir ahora al revés, de acá para acá, aplico la transformada inversa de Fourier. Y ya tengo una fórmula, es 1 sobre pi de 2pi de menos infinito a infinito f de j omega e a la j omega t diferencial omega. ¿Ok? A esas dos expresiones, y voy a escribir acá para ir familiarizándonos. Interesante es escribir esto muchas veces para familiarizar. La transformada de Fourier es igual a esta integral de menos infinito a infinito f de t por e a la menos j omega t diferencial t. Y la transformada inversa de Fourier es igual a 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito a infinito f de j omega e a la j omega t positivo diferencial omega, ¿ok? Esa sería la transformada inversa de Fourier. Acá la variable de integración es omega. A esto le llaman par de transformada de Fourier. Entonces, si quieren acá, esta es la transformada de Fourier y esta es la transformada inversa de Fourier. Ok. Medio denso, ¿verdad? Pero, como le dije, escribir directamente la definición medio me parece un poco chocante. Entonces, por lo menos acá el libro este está mostrando en forma bien detallada. Espectro continuo de Fourier, dice. Esta es una copia del, ¿cómo se llama? Del Glim James, como les mencioné hace rato. Y esto que está acá tiene que ser F de J omega. Yo dije hace rato que F de J omega es un número complejo. Es un número complejo. ¿Ok? Entonces, un número complejo probablemente se pueda representar por A más, en este caso, eh, A de omega más J por B de omega, ¿verdad? En la forma algebraica se puede decir, o binomial también. O se puede representar por el módulo de F de J omega por E a la menos J, en este caso, el argumento, que es el ángulo, podemos ponerle argumento o ángulo, el argumento de F de J omega, que es el ángulo del número complejo. Eso es lo que se está expresando acá en esta parte. Si yo grafico,
si yo grafico el módulo en función de omega y el ángulo en función de omega, genero dos espectros que se llaman espectro de amplitud y espectro de fase. En otra palabra, lo que le estoy diciendo es, si yo hago este gráfico, f de j omega en módulo, así, si hallo el módulo, voy a tener, ¿cómo se llama? El espectro de amplitud. Si hallo esto, entonces esto va a ser probablemente un gráfico así, continuo. ¿Ok? Y si también grafico el argumento, algunos le llaman ángulo de f de j omega, entonces eh, esto en función de omega, voy a tener también una función acá de ese ángulo, en función de omega, porque van a ser funciones de omega. Y a esto es lo que le llaman espectro de amplitud y espectro de fase. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, tenemos esa situación. Perfecto. Continuemos. Como esto también es particular, a veces quiere causar confusión. Ahora no me van a entender mucho todavía, pero f de j omega como es amplitud siempre es positivo. Pero hay algunas transformadas de algunas funciones particulares en las cuales este ángulo que está acá es cero. Entonces, el f de omega coincide con el módulo de f de omega y a veces se grafica sin el valor absoluto. Entonces, a veces puede graficarse y puede pasar hacia abajo cuando este argumento vale cero. Bueno, perfecto. Entonces, ahora lo que voy a hacer ya es directamente, voy a tomar la primera, la primera de las funciones elementales y vamos a tratar un poco de... El proceso va a ser lo mismo que cuando iniciamos, por ejemplo, a definir la derivada de una función y calculábamos la derivada de las funciones elementales. Cuando hicimos Laplace hicimos la misma cosa. Hicimos la transformada de Laplace de un número constante, la transformada después de seno, coseno, de todas las funciones elementales y después empezamos a aplicar propiedades para calcular y no estar aplicando siempre la definición. Entonces, en estos primeros casos vamos a aplicar la definición, o sea, vamos a aplicar esto que está acá, la definición de la transformada de Fourier y de la transformada inversa de Fourier. Y vamos a hacerlo rápido. Vamos a ver la transformada de Fourier de esta función que está acá. Y también yo les sugiero que a partir de ahora también hagan gráficos, porque nosotros trabajamos mucho con los gráficos acá. Y fíjense esta función del cual vamos a calcular la transformada de Fourier en este caso. Fíjense qué particularidad tiene, que esa función está definida solamente para t mayor a cero. Particularmente, si t es igual a cero, voy a tener que eso va a valer 1. Entonces, si voy a graficar esta función va a ser así. Y va a tener una asíntota que va a coincidir con el eje de la abscisa. Esa sería la función, en este caso de la función f de t que me está dando. Quiero calcular la transformada inversa de esta función. Entonces voy a aplicar la definición, la definición para esta función. ¿Y cuál va a ser la definición? Y esta que está acá. Vamos a hacer así. Sería eh, f de j omega va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de h de t por e a la menos j a por t, ¿correcto? Por e a la menos j omega t diferencial t. ¿Ok? Sabemos de que esto, como tengo h de t, solamente tiene sentido integrar desde cero hasta infinito por la naturaleza de h de t. Y acá voy a tener, probablemente voy a tener e a la menos j omega más a, ¿verdad? Perdón. Uno es real, el otro no es real. Acá ya me equivoqué. Vamos a corregir un ratito. Era negro, menos at.
Entonces acá voy a tener menos a más j omega por t, diferencial t. Y esta integral va a ser 1 a más j omega, así va a salir de 0 a infinito. Cuando se evalúa esta integral, y acá van a tener e a la menos j, perdón, perdón, no hice más chico nomás acá, e a la menos a más j omega, todo esto por t. Cuando evalúo esto, el resultado va a salir esto que está indicado acá. A más j omega, pero va a salir positivo. Y el numerador va a valer 1, que es cuando t vale 0. Acá ya están de acuerdo ustedes. ¿Se acuerdan de que hace rato dijimos de que f de j omega es un número complejo? Acá le puse a omega más j omega t en forma general. Acá está, esto sería la parte real, esto sería la parte imaginaria. Entonces lo que acá hice yo fue calcular el módulo. El módulo de este número complejo puede ser elevar al cuadrado este más este al cuadrado, ¿ok? Y operar ahí me va a salir esta expresión, que es lo mismo que calcular el módulo del denominador y calcular su inversa. Y el ángulo o el argumento sería este dividido este, parte imaginaria dividido parte real. Entonces omega dividido a cuadrado omega cuadrado sobre a cuadrado omega cuadrado va a quedar omega sobre a, ¿ok? Entonces yo lo que quería hace rato calcular con ustedes era el espectro de amplitud y el espectro de fase. Yo puedo agarrar esta expresión que está acá, esta función que está acá y graficar. Graficar. Graficar en función de omega, ¿verdad? Yo voy a graficar en función de omega. Primero veo de que si omega es igual a 0, omega es igual a 0, voy a tener 1 sobre a cuadrado. Raíz cuadrada de a cuadrado. Entonces va a ser 1 sobre a cuando omega es igual a 0. Cuando omega va creciendo, a medida que omega va creciendo, el denominador se va a hacer cada vez más grande y va a tender a 0. Entonces probablemente esto va a ser así. Y como tengo omega cuadrado es simétrico con respecto al eje de la ordenada, y este sería el valor de f de j omega en módulo, el espectro de amplitud para esta figura. Si quiero calcular el espectro de fase, debería ser algo parecido, ¿verdad? Por ejemplo, poner así acá este eje, poner acá este eje y acá siempre omega, y acá vamos a poner argumento de f de j omega. Y le vamos a dar los valores notables. Por ejemplo, omega igual a 0. Voy a tener tangente de 0. ¿Cuánto va a salir cuando omega es igual a 0? Voy a tener este punto probablemente, ¿ok? Vamos a ver. Este punto que está acá. Ok. Después cuando omega es igual ¿cómo se dice? Vamos a suponer es igual a A. Omega es igual a A, voy a tener tangente a la menos 1 de A. ¿Cuánto va a ser igual? 45 grados, ¿verdad? Y 45 grados es pi sobre 4. Y como está negativo, voy a tener probablemente perdón, me movió ahí eso. Vamos a suponer, esto es A, y esto va a ser menos pi sobre 4. Acá va a estar el punto cuando vale A. Cuando vale menos A, va a ser menos 45 grados, pero como es negativo el que está ahí adentro, enfrente va a ser pi sobre 4 acá. Entonces el punto correspondiente va a ser ahí. A medida que omega va creciendo, va a tender ¿a qué cosa? Va a tender a una cantidad muy grande, ¿correcto? Entonces va a tender tangente inversa de una cantidad muy grande, va a ser infinito. Entonces, tangente de infinito va a ser 90 grados. Como es negativo, entonces cuando t tiende a infinito, y si esto yo agrando un poquitito acá, y esto va a ser menos pi sobre 2,
esta va a ser una asíntota. Y acá la misma cosa, esto va a ser pi sobre 2. Y el gráfico o el espectro de fase para esta función va a ser esta que está acá. Así es que se van graficando los espectros de amplitud y fase para cada función. Evidentemente, esta es, o sea, es la primera función que estamos viendo, no es muy complicada calcular su espectro de amplitud y fase y tampoco su transformada de Fourier. Adelantándome ya un poco, ¿verdad? Ya que ya, vamos a suponer que ahora yo tengo una expresión así, f de j omega igual a 1 más 3 más j omega, y yo les pido calcular f de t, f de t, ¿qué es lo que ustedes querrían hacer ahora mismo? Querrían hacer esto que está acá, e a la menos infinito, f de j omega, e a la j omega, t positivo diferencial omega. Si ustedes reemplazan acá en esta expresión, si ustedes reemplazan acá en esta expresión, y aunque no me crean, reemplazan en infinito, infinito, y acá reemplazan 1/3 más j omega por e a la j omega t diferencial omega. Este resultado que está acá, ustedes ya pueden anticipar de que esto va a ser igual a ¿cuánto? A e a la j 3t por h de t. Por lo que recién estuvimos viendo. ¿Por qué? Porque la transformada de h de t por e a la menos at es igual a 1 dividido a más j omega t. Entonces la transformada inversa de eso va a ser esto. Si quieren pueden integrar. Ustedes vieron esto cómo se hacía en cálculo 5 probablemente, que es la integral de una función compleja, que tiene su vueltita ahí. Yo creo que van a tener que hacer integración por parte o alguna cosa medio rara ahí para sacar, pero le va a salir. Entonces, eso mismo que está acá en el libro, le muestra el espectro de amplitud, que es este que recién graficamos acá, y esto que está acá, que es el espectro de fase. Solamente que acá nos está explicando cómo estábamos viendo. ¿Se entiende más o menos el, el concepto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O es muy chocante para hacer primera clase pero es así, Fourier es así, les digo. O sea, tiene su particularidad. Por eso vuelvo a insistir. Es un caso particular. Acá vimos de la transformada de Laplace, en la cual la parte real vale cero y es bilateral porque ya no se hace desde cero hasta infinito, se hace de menos infinito a infinito. Pero como estamos diciendo, es un caso particular, pero tiene algunas cuestiones un poco especiales, y una de ellas es ya esto que recién estábamos discutiendo. En Laplace no teníamos, por ejemplo, esto no teníamos en Laplace para calcular la transformada inversa. O teníamos una fórmula así, no teníamos. Acá ya tenemos. Entonces tiene sus particularidades. ¿No hay pregunta? Entonces avanzo. Sí. Profesor, Sí, adelante, eh, adelante. la f de t nomás, el exponente tiene que ser un número real, en la última parte. Vamos a cambiar acá. No, más abajo en el ejemplo que colocó. Ahí, Ah, esa f de t debería ser menos 3t. perdón, cierto, cierto, cierto. Perdón. Acá está. Ya lo vi. Muchas gracias. Es menos 3t. Así mismo. Le puse de más una J. Hace rato lo ya le puse de más una J acá cuando está integrando. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Es 3t, que es esto que está indicando acá.
menos AT, menos 3T. Bueno, perfecto. Voy a mostrar a continuación, a ver si tengo acá. Vamos a hacer algunos casos así muy simples para no complicarnos todavía en demasía. Entonces eh, vamos a calcular transformada, transformada de Fourier de f de t igual a, a la función escalón, impulso unitario. Vamos a ver pues, ¿cómo será que se puede hacer esto que está acá? ¿Ok? Vamos a ver y vamos a jugar un poco con eso. Ok. ¿Cómo será que podemos calcular la transformada? Y vamos a tratar de aplicar las propiedades que ya habíamos visto anteriormente. ¿Ok? Ok. Parece que no me tomó este chat. Ok, ahí sí. Bueno. Entonces voy a escribir en este caso que la transformada, perdón, ya estoy acostumbrado con la transformada de Fourier. Se suele utilizar la letra cursiva para expresar esto así. De Fourier, para Laplace usábamos L. Otros directamente utilizan directamente así, indicando que es la transformada de Fourier. Y estoy exagerando inclusive en el tamaño. Pero siempre conviene escribir, por más que sea repetitivo esto, porque escribiendo por repetición, se nos van quedando y nos vamos familiarizando con los términos. Esta es la definición, la que escribimos recién. Entonces voy a reemplazar en este caso la función impulso unitario o la función delta de Dirac, ¿ok? La transformada de Fourier de esta función va a ser igual a esta integral impropia. Y ustedes se acuerdan de la propiedad del filtrado, que la propiedad del filtrado decía de que si esto que está acá es G de t, G de t, dice de que esto tiene que ser igual a G de cero. En este caso, como esa función es igual a E a la menos J omega por cero, esto es uno. Entonces, ya tienen ustedes acá de que la transformada de la función delta de t, la transformada delta de t va a ser igual a uno. Y esto es algo que ya tienen que tener en su formulario. Por suerte nosotros vamos a usar formulario. Ya tenemos ahí entonces ¿cómo se llama? Un cálculo de una transformada elemental. Podemos también calcular la transformada de, perdón, la transformada de f de t igual a la función impulso, pero desplazada. Desplazada. ¿Cómo será que va a ser esto? Y aplico otra vez la función, en este caso, delta de t menos a, y voy a aplicar la definición. Vamos a llamarle f de j omega, de menos infinito hasta infinito. Acá va a ser delta de t menos a, e a la menos j, omega t, diferencial t. Y esto que está acá es g de t. Y la propiedad del filtrado de la función delta de Dirac es igual a g de a. Hace rato era cero porque a valía cero. Entonces, la transformada de delta de t menos a
va a ser igual a E a la menos J omega, y en este caso por A. ¿Ok? Y después ahora ustedes van a asociar cuando entremos en la propiedad a la pucha, cumple con el segundo teorema de desplazamiento. ¿Se acuerdan? Segundo teorema de desplazamiento, eso exactamente cumple con eso. ¿Qué tal? ¿Vas entendido más o menos? Este entonces es una aplicación más entonces de la transformada, en este caso de Fourier. Bueno, voy a continuación mostrar, y para no cargarles demasiado hoy con esto, y mañana seguramente, o el profesor a lo mejor algo puede complementar más con esto, porque yo no creo que tampoco puedan tener demasiada atención con lo que estamos viendo. Voy a calcular. La otra particularidad que tenemos cuando desarrollamos series de Fourier es que inclusive en Laplace, recién les puse una función que antes probablemente en circuitos creo que ya definimos lo que era la función impulso unitario o delta de Dirac. Pero en transformada de Fourier, aparte de lo que vimos, el impulso unitario, el escalón unitario, aparecen otras funciones así medio especiales y se les pone nombre. Se les pone nombre, y a esta función que ahora vamos a calcular les suelen poner nombre, que es la función pulso. La función pulso. Y se considera también una función elemental acá para nosotros. Esta función pulso, tengan mucho cuidado de cómo la definen a esta función pulso, porque eso va a depender del, de la persona cómo lo está definiendo. Y es importante porque después en el formulario van a tener una u otra expresión y ustedes tienen que definir cuál fue la expresión que consideró. Para no confundirnos mucho en este momento, yo voy a tomar lo que el libro que estoy usando que aplica. Pero después yo les invito a que ustedes revisen, ¿cómo se llama? Revisen otros libros que definen un poquito seguramente, no sé si diferente, ¿verdad? Pero por lo menos alguna particularidad de esta función pulso. Eh, la función pulso puede ser un pulso unitario o puede ser un pulso de amplitud 1. Si es un pulso de amplitud A, que no va a ser unitario, esto va a ser A, la amplitud de ese pulso. Y si A igual a 1, el pulso es unitario. Vamos a poner acá. eh, si A es igual a 1, pulso unitario. ¿Ok? Y acá es donde vienen algunas de las particularidades. Algunos libros le llaman a este valor que está acá a la izquierda, le llaman menos t, y a esto le llaman t. Entonces, ¿cuánto es el pulso, el ancho de este pulso? ¿Cuánto es el ancho de este pulso? 2t. ¿Me siguen más o menos? Sí, profe. Y hay otros libros que en vez de llamarle 2t, hacen esto, le llaman t a esto, y a esto le llaman t sobre 2, y el ancho de este pulso es t mayúscula. Entonces la fórmula que vamos a sacar va a diferir un poquito. Entonces tengan cuidado que con eso no quiero que se equivoquen. ¿Está bien, va? Ni que ya como se dice. Yo voy a hacer de esta manera.
ahora. Y después le voy a mostrar cómo hace la fórmula para el otro caso. Y en el formulario tienen que identificar también ustedes para que no le pifien. Si es así y yo quiero calcular la función f de t, que le representa el pulso, esta función, si quiero expresar en función del escalón unitario, puedo expresarlo así, así, así. Esa sería la expresión. Y ahora, si quiero calcular la transformada de Fourier de esta función pulso, tengo que aplicar directamente la definición, que sería f de t por e a la menos j omega t diferencial t. Y ahora voy a reemplazar así, así, y voy a reemplazar esta expresión así. Como en todos estos puntos, menos de t y mayor a t mayúscula vale cero, entonces la integral solamente va a estar definida entre qué y qué, entre menos t y t. Porque antes de menos t vale todo cero la función y después de t vale todo cero. ¿Y cuánto vale la función? Y vale a. Y vale a. Así. Esta integral va a tener dos posibles resultados. Si omega es distinto de cero, si omega es distinto de cero, esta integral va a ser igual a, que va a salir afuera, y va a ser igual al resultado de esta integral, de menos t a t, e a la menos j omega t diferencial t, que sabemos que va a ser igual a, ¿verdad? Sobre menos j omega, así sería, me parece, ¿eh? Y acá sería, perdón, faltaría escribir acá, e a la menos j omega t, y acá sería desde menos t hasta t, ¿ok? Este sería si omega es distinto de cero. Ok. Ahí tenemos que trabajar un poquito más todavía en esta expresión. E a la j omega. Voy a poner, me gusta siempre usar j omega. Y acá va a ser igual a por e a la j omega negativo por ahora. Y reemplazando va a ser e a la menos j omega t mayúscula menos e a la más j omega t mayúscula. Esto podemos expresarlo así, cambiando un poquito acá la expresión. Podemos escribir acá, hacer un pequeño artificio. Voy a multiplicar por 2 y acá voy a hacer así. Y este valor de j dejo acá y acá ese 2 coloco ahí. Eso que está encerrado ahí entre corchetes, es, si ustedes no se olvidan, es igual a qué cosa. Esto que está acá, esto que está acá es igual a qué cosa. Seno de qué cosa. De omega t. De la expresión de Euler se quitaba eso. ¿Llegaron a ver eso, verdad? ¿Alguna vez? Esto. Entonces, continuando, voy a tener que f de j omega va a ser igual a 2a sobre omega seno de omega t. Ok, perfecto. Veamos la otra situación. Si omega es igual a cero, si omega es igual a cero, voy a tener que f de j omega, que era igual a por e a la menos t a t,
e a la cero por diferencial t sería a por t de menos t hasta t sería 2a por t. Entonces, f de j omega va a tener dos resultados. Uno va a valer 2a sobre omega sobre seno de omega t, así sería, por seno de omega t, si omega es distinto de cero. Y va a ser igual a 2a mayúscula por t para omega igual a cero. ¿Ok? Esta respuesta que está acá, en algunos libros van a encontrar, o en algunas tablas de transformada de Fourier van a encontrar como resultado. ¿Y que es igual a qué cosa? Esto es igual a la transformada de la función pulso. Y acá es donde yo solo, ¿cómo se llama? Solo escribir así como una anotación nomás, el profesor Juan Carlos después va a enriquecer. Yo a veces dibujo así, así dibujo, como que un pulso y un pulso de T minúscula. Y para indicar de que esto vale 2T le coloco así. ¿Ok? Entonces, lo que digo acá es que este es un pulso. Es la transformada de un pulso de ancho igual a 2T. Para indicar ahí qué es eso. Pero también hubo gente que definió una función. Esta función, profesor Juan Carlos, si todavía está, a lo mejor me vas a ayudar para corregir si es que estoy diciendo bien. Esta función sin de t, vamos a poner primero antes de x para que sea un poco más genérico. Sin era así, era profesor Juan Carlos, ¿eh? Sí, es así. Sí. Bueno, esta El- función, sí, adelante. Esta función sin de x se define de esta manera, como seno de x sobre x, vamos a poner así, sin de x, como seno de x sobre x, si x es distinto de cero, y va a valer 1 si x es igual a cero, y que es muy parecido a lo que tengo allá, solo que tengo que hacer algunos artificios. Voy a poner acá en el primer caso otra vez. Si yo hago seno de omega t y acá coloco omega t y acá coloco 2a por t mayúscula, ¿altero o no altero la expresión que tengo ahí arriba? Fíjense de que esto es eh, a ver un poco, 2a por t por sin de omega t. Me puse el sin de omega t. Cumple exactamente con la función. Ya tengo que poner, separar un poquito esto acá. Cumple con esto. Entonces, en vez de escribir toda esta expresión que hace rato escribimos, para escribir la transformada del pulso de t, cuando el pulso tiene dos t mayúsculas, se puede escribir que va a ser directamente igual a 2 a t por sin
de omega t. Y esto también en algunos formularios van a encontrar. ¿Es válido? Sí es válido. ¿Son iguales? ¿Es igual a este? Sí es igual a este. Igualito, solo que está expresado de otra manera nomás. Y está utilizando una nueva expresión. Y también pueden que en el formulario le coloque así, pulso, la transformada del pulso de amplitud T. Entonces van a entender ahí de que esto va a ser A por T por sin de omega T sobre 2. ¿Y va a estar correcto? Sí va a estar correcto. Porque este resultado que coloqué acá en rojo es el resultado que yo iba a obtener si acá colocaba T sobre 2 y acá colocaba T sobre 2 y ahí hacía T. Eso es lo que iba a obtener. El mismo análisis iba a hacer. Y el resultado ya salí eso. Solo que tienen que estar preparados para entender y identificar. Si es 2T, acá entra 2T y acá entra omega T. Si es T normal pulso, está representado, es así. ¿Ok? A por T y sin de omega T mayúscula. Entonces, esta es otra función que nosotros podemos llamarle elemental, que también probablemente tengamos que saber deducir y saber calcular, ¿verdad? Eh, Le voy a dejar propuesto algunas otras funciones elementales que pueden mirar en el Glyn James cómo se calcula esto, ¿verdad? Para practicar, por definición, por ejemplo, la expresión T por E a la menos AT por H de T, eh, calcular la transformada de Fourier de T por E a la menos AT por H de T. Y esto vamos a ponerle que esto siempre es para a mayor a cero. A mayor a cero. ¿Ok? Entonces, les adelanto, el resultado que les va a salir de esta integral tiene que hacer por parte de esta integral y le va a salir 1 a más j omega al cuadrado. Ese va a ser el resultado de esa integral. Que les pido que practiquen para ir familiarizándose. Eh, Van a tener algunas otras, como por ejemplo la que voy a escribir ahora. Esta es una integral, o sea, una típica también, que aparece muchísimo en los ejercicios. E a la menos a, valor absoluto de t. Esto también es a mayor a cero. Esto es igual, cambiar acá de color, le voy a poner acá el resultado. 2a sobre a cuadrado más omega cuadrado, que sería el resultado de esa integral. ¿Ok? Entonces, practiquen un poco y también, de paso, para practicar, calculen en ambos casos el espectro de amplitud y fase. ¿Cuál sería el espectro de fase de este, de esta transformada? ¿Esto qué tipo de número? ¿Es un número real o complejo? ¿Verdad? Salió un caso particular, un número real. ¿Cuánto es el ángulo de un número real? Cero. Y es positivo, siempre va a ser positivo esto. Entonces su espectro de fase va a ser una línea que va a coincidir con el eje de la abscisa. ¿Ok? Entonces el espectro de fase es
muy simple para este caso. Este es muy parecido al otro y el espectro de fase va a ser tipo el doble del otro nomás prácticamente va a ser, no va a cambiar mucho el espectro de fase y el espectro de amplitud. Estas son dos funciones elementales que usualmente se suelen utilizar y van a tener ustedes después, pero un montón de transformadas especiales y con eso voy a ver si tengo acá a mano. Voy a dejar de presentar y voy a mostrar de otro lado para ir redondeando esto. Un momentito. A ver si lo tengo acá. Un ratito. Ese. Bueno, esto es perfectible. Solamente después vamos a ir viendo con más detalle, pero la idea es más que nada no aprendernos de memoria lo que vamos a ver acá, pero lo que nosotros tenemos que ir sacando es esto que está acá. Este ya sabemos, ya hicimos ya este. Este ya hicimos también recién. No sé si le puse hace rato, si le puse para hacer J omega A. Sí, creo que hicimos ya este. Este todavía no sabemos cómo se hace. Después vamos a ver con una propiedad. Este acabamos de ver cómo se hace. Este. Este llevaron propuesto ahora para hacer. Si acá tienen n y acá tienen la misma expresión, esto se generaliza y queda así. Se puede llegar a demostrar eso. Este le dejé propuesto ahora. La próxima clase vamos a ver cómo se hace esto. Esto que está acá. Vamos a ver coseno, seno. Vamos a ver una multiplicación de la función coseno por la función, o sea, una función por la función coseno. La transformada de la función escalón unitario. Recién vimos este. El pulso, este es el pulso, ¿eh? De amplitud 2t. Acá definimos esto que recién mostramos. Entonces, este todavía no vimos cuando veamos inversa, vamos a ver esta. Acá se define una nueva función que es signo de t que vamos a definir después. Y fíjense, esto es lo que hace rato les puse. Este sería para el caso de la amplitud acá es A. Hace rato me faltó escribir amplitud A, pero si A es igual a 1, acá está el 1. Después vamos a ver también el caso de la transformada de una función de un pulso triangular, este es un pulso cuadrangular. Fíjense qué especial es. Y estos son ejemplos de las transformadas de Fourier de funciones elementales. Y de acá es donde nosotros tenemos que partir porque estos son los que vamos a utilizar constantemente en los ejercicios. Le vuelvo a poner, yo siempre hago la analogía de lo que es, ¿cómo se llama? Derivada, ¿verdad? Ustedes ya directamente tienen derivada de seno y ecoseno. O sea, utilizan nomás ya los resultados de las derivadas de las funciones elementales. Ya no están haciendo la deducción de cada uno de ellos. Y lo mismo ocurre acá. Todas estas transformadas de funciones elementales vamos a utilizar. Y de a poquito, ya la próxima clase, vamos a ir entrando en las propiedades. En las propiedades. Acá no sé qué bicho me picó, no le puse la J. En algunos casos no le colocó la J, pero eso es solamente notación. Como le dije, hay libros que le colocan la J, hay otros que no. Entonces, fíjense, esta es la definición que vimos ya también.
Esto vimos la definición. Esta es la definición de la transformada inversa. Acá está la forma, esta trigonométrica que le dije. Y acá empiezan las propiedades. Está la propiedad de linealidad. Esta propiedad es conocida para ustedes. ¿Qué propiedad era esta? El segundo teorema de desplazamiento. Este. ¿Ok? Y esta propiedad, primer teorema de desplazamiento. Igualito. Esta propiedad, ya vieron, dan ustedes. Este es el cambio de escala, le llaman algunos. Cuando tienen f de a por t igualito que Laplace. Este no tiene diferencia. Este es nuevo. Este. Este es nuevo. Este es ponzoñoso. Nuevo para ustedes. Este también es nuevo. Esto es nuevo. Todo lo que puse acá es nuevo en cuanto a propiedades. Este también es una propiedad nueva. Esta también es una propiedad nueva que vamos a ver. Algunas vamos a definir, algunas no. Esta ustedes conocen muy bien, muy parecida a la de Laplace. O sea, eso nos voy a marcar. Eh, Esta también es algo que ya vimos parecido al de Laplace. Y esto nosotros habíamos visto en Laplace también, la transformada de una convolución. Pero acá también se va a dar la transformada inversa, o sea, la convolución, pero de las transformadas ya de Laplace directamente. Esto es porque se cumple esta propiedad que vamos a ver, que es la propiedad de simetría. Entonces hay una convolución, esto es una convolución en el tiempo, esto que estoy marcando acá, y esta es una convolución, la que está abajo, en la frecuencia. Se tiene una convolución adicional. Acá están las definiciones de ambas, de esta y de esta, cómo se aplican. Y con esto es que vamos a estar trabajando, señores. Vamos a estar trabajando con la transformada de Fourier, la transformada inversa. Vamos a aplicar estas propiedades, vamos a aplicar las propiedades de las transformadas elementales, perdón, las transformadas elementales, y en casi cada ejercicio le vamos a estar pidiendo el espectro de amplitud y el espectro de fase. En esto consiste Fourier, y lo que sí tenemos nosotros para, ¿cómo se llama? Para indicarles ya inclusive ahora que por más que todavía no estemos dando ejercicio fuerte y ustedes ya quieren empezar a ver alguna cuestión, es por ejemplo ver estos ejercicios propuestos que tienen acá. Yo copié hoy, profesor Juan Carlos, habilité nomás esto, después a lo mejor lo vas a corregir. Esta encontré ahí abajo en el libro virtual y habilité por si quieran ellos, después cualquier cosa ajustamos, que le va a servir como referencia por lo menos de qué se tratan los ejercicios. Fíjense esto que está acá, calcular la transformada. A veces nosotros le escribimos la función, a veces le dibujamos la función como en este caso. Acá está en forma analítica y hay algunos ejemplos así, que algunos son fáciles y algunos que son un poquito más complejos. Y vamos a ir enriqueciendo, pero a la pucha, hay muchos los acá, profesor Juan Carlos, ¿no? 26 lo hay, muchos hay, ¿eh? Entonces hay bastante para divertirse acá, y después vamos a ir viendo, resolviendo. Seguramente la mañana todavía no van a tener ustedes muchas preguntas porque están empezando, pero vamos a tratar de habilitarles ya el trabajo práctico para esta unidad lo antes posible, para que se vayan generando las preguntas y las dudas. Yo les digo de que no es mucho más difícil de Laplace, pero tiene algunas particularidades y algunas propiedades adicionales a los que se tenía en Laplace. Entonces hay que prestarle un poquitito más de tiempo probablemente, y como está en la última parte del programa, ustedes ya están pensando ya en los exámenes parciales, a veces no le damos mucha importancia, y es importante esto porque en el examen final sí o sí toca uno o dos ejercicios de transformada de Fourier. Bueno, yo hasta acá quería compartir con ustedes esta introducción a lo que es Fourier.
o sea, si no tienen más ninguna pregunta y si no tienen ninguna consulta para el profesor Juan Carlos o el profesor Juan Carlos quiere acotar algo, tiene la libertad de hacerlo. O mañana también, profesor, puedes empezar ya a ver algunas propiedades, algunos ejercicios y yo te acompaño. Ok, por mi parte por hoy sería todo, pero así como usted mencionó, es importante que vayan estudiando y la sugerencia es la del GIN, ¿verdad? Ya sería importante que den una lectura para mañana estar un poquito más eh, compenetrados en lo que es el tema de la transformada de Fourier. Perfecto. Si por ahí quieren mirar, acá también tienen. A mí me resulta un poco más, como yo estoy usando mucho el GLIM, entonces me es más fácil explicar también siguiendo esa misma metodología o la forma en que presenta el GLIM todos estos temas, pero ustedes pueden usar cualquier otro libro sin ningún problema. Acá tienen ustedes, parece que entré en otro, en Sí, es otra el otro curso, aparentemente. en otro curso. Voy a mostrarles nomás, acá van a tener ustedes el otro material que es lo mismo, pero creo que está expresando más en forma trigonométrica todo. Pues yo estaba mirando buenísimo el material. Eh, acá habla de la forma compleja de la serie de Fourier, que es la que nosotros estábamos mirando. Ya empieza a partir de la forma compleja de la integral de Fourier. Nos muestra ya esa integral de Fourier. A partir de ahí ya está desarrollando, si no me estoy equivocando. No está mostrando esa parte y muestra todo lo que es la representación en función de seno, coseno, y luego ya expresa la transformada de Fourier, pero lo expresa en la forma trigonométrica, ¿lo ven? Y la transformada inversa, pero en la forma trigonométrica. Y por supuesto que los resultados van a ser los mismos. Acá, por ejemplo, es el que recién acabamos de ver. Este es probablemente del pulso o del coseno, me parece que no, este es del pulso, me parece. Acá va calculando la transformada inversa, en la transformada de cada una de las funciones elementales, también las propiedades. Entiendo que está anunciando y ya está colocando algunos ejemplos, también la del impulso unitario, la que hoy recién vimos. Eh, yo veo nomás que en el del GLIM está bastante simple y acá van a complementar esto. Por ejemplo, no está tan claro en el GLIM, y esto se usa mucho en los ejercicios. Esto que está acá, por ejemplo, no está en el GLIM. El GLIM, en la teoría, parece para presentar el tema, está muy bien, pero en ejercicio no tiene tampoco demasiada variedad. Tiene, pero no tiene demasiada variedad. Acá hay unas cuantas propiedades muy interesantes. Esto que está acá, interesante. Acá habla de la función de escalón unitario, cómo se demuestra su transformada. ¿Ok? En fin, tienen este material, tienen el material del GLIM también, y con esto vamos a ir desarrollando ¿cómo se dice? Nuestro capítulo de transformada de Fourier. Bueno, señores, sin más que agregar de mi parte, yo les agradezco mucho su atención. Espero que tengan un buen descanso esta noche y nos encontramos mañana. Hasta luego, profesor Juan Carlos. Gracias, profesor, y gracias a los alumnos por la participación. Bueno, buenas noches. De buenas noches.